Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, ¿cómo estamos en el día de hoy? ¿Bien? Bueno, dígale al de al lado, meta la actitud que hoy va a estar bueno el servicio. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie De Repente, que fue una serie que arrancamos el domingo pasado. Y recordemos en qué consiste el de repente. Hay ciertas cosas que Dios nos dice a nosotros, esperen, y nosotros debemos estar esperando, pero a pesar de que estemos esperando, nos van a sorprender y no porque van a ocurrir de repente. Pero van a ocurrir y tú las tienes que estar esperando, porque si Dios te dice espera y tú no esperas, el de repente que va a ocurrir es que te lo vas a perder y tú no te lo quieres perder. Y el domingo pasado empezamos a hablar acerca de oír la voz de Dios. Y fueron 3 servicios bastante especiales porque Dios habló, pudimos escuchar su voz, ocurrió muchas cosas sobrenaturales. Y estuvimos hablando de las diferentes formas en que Dios nos habla. ¿Todos recuerdan las diferentes formas en que Dios habla? ¿Sí? Y cómo tú no puedes meter a Dios en una caja, porque algunas veces, Señor, yo quiero que tú me respondas, pero de esta manera, y eso quiere decir que tú dejas de escucharlo a través de todas las diferentes maneras como Él te puede estar hablando. Entonces, no le digas a Dios qué hacer, porque Él es Dios. Más bien, ríndete, conócelo y aprende a buscarlo de todas las maneras como Él está hablando. También hablamos sobre los filtros, cómo identificar que lo que estoy escuchando si es Dios el que me lo dijo. Si tú aplicas estos filtros en tu vida, te vas a ahorrar tantos problemas, tantos problemas. Mire, hay personas que a pesar de que conocen los filtros, toman palabras como si fueran de Dios. Y uno sabe que no fue Dios el que le habló, pero es que quieren creerlo. Y se meten unas desviadas tan terribles. Así que dígale al de al lado, evítese problemas. No siga una voz que no es la de Dios. Y si es la de Dios, pasa los 7 filtros. Y hoy vamos a estar hablando de ruidos que toca callar para oír la voz de Dios. Hay ciertos ruidos que no nos permiten escuchar la voz de Dios. En Job, capítulo 33, versículo 12, dice, ¿por qué te quejas de que Dios no te responde? ¿Hay alguien que en algún momento de su vida se haya sentido así identificado con esto? ¿Por qué te quejas de que Dios no te responde? Usted dice, no, es que a mí Dios no me habla, le habla a todas las personas, pero menos a mí. De hecho, necesito que me hable ya y Dios no me quiere responder. Entonces hay una queja porque tú dices, ¿por qué Dios no me está hablando a mí? Y continúa diciendo, estás muy equivocado. Dios es más grande que nosotros. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Así que el problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros no nos damos cuenta cuando Él nos habla. Entonces tú le estás diciendo a Dios, háblame, y Dios te está hablando, pero tú no te estás dando cuenta. Tú sigues diciendo, háblame, y Él, que acá estoy cabezón, pero es que usted no quiere darse cuenta de que yo le estoy hablando. En Mateo 13 Jesús está hablando en parábolas. Él está con una gran multitud, dice que lo apretujaban y entonces él empieza a enseñar, pero empieza a enseñar en parábolas y empieza a hablar acerca de un sembrador que sale a esparcir semilla y esa semilla cae en 3 diferentes terrenos. Bueno, realmente en 4. ¿Cuáles son los terrenos en los que cae? Al lado del camino. ¿Y qué pasa con la que está al lado del camino? Los pájaros se la comen. Otra cae en terreno pedregoso y dice que esa brotó, pero como no tenía raíz, cuando sale el sol se marchitó. Otra cae entre espinos y entonces los espinos la ahogaron. Pero otra cayó en un buen terreno y esta dio un gran fruto. Y después de Jesús hablar de todo esto, las personas que estaban escuchando le pasó lo que tú acabas de decir que te ha pasado. Que dice, Señor, ¿por qué no me habla? Porque no entendieron ni papa de lo que Dios estaba diciendo. Él dije, yo vine a escuchar a Dios y lo único que estoy escuchando es cómo sembrar. Pero resulta que Jesús estaba usando un ejemplo que para ellos era bien conocido. Pero los discípulos después van y le dicen, Jesús, ¿tú por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas claramente? Y entonces en Mateo 13, versículo 11, Jesús responde diciendo, a ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Pero por qué lo dudas? Dígale al de al lado cuando el pastor pregunte, usted puede responder, puede equivocarse. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son ustedes? ¿Nosotros? No, se equivocó. No, ustedes se está refiriendo a los que creen, a los discípulos, a sus ovejas. Uy. Bueno, la vez pasada que se le cayó a Ronnie dijo que era la confirmación de 3 servicios. ¿Será que vienen 3 servicios más? Bueno, entonces 6 servicios sería bueno.
está refiriéndose a sus discípulos, está refiriéndose a sus ovejas. Dice: a ustedes, a mis discípulos, a mis ovejas, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿A quiénes? A los que no creían. Al que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y eso es bastante lindo, porque tú te das cuenta que si tú eres un discípulo de Jesús y tú has recibido bendiciones, el Señor te dice: y vienen más. Déjame decirte que Dios es bastante generoso, que la abundancia de Dios es exagerada. Tú dices: no, pero es que ya no más. Dios dice: viene más, porque al que tiene se le dará más. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean. Aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. ¿Cuál es el problema por el cual ellos no están escuchando? Insensibilidad del corazón. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. Mira cómo Jesús explica que escuchar a Dios arranca con nuestro corazón. Si tú tienes un corazón que es insensible, que es duro, eso inmediatamente tapa tus oídos espirituales y cierra tus ojos espirituales. Mira, una persona que no rinde su corazón a Jesús, una persona que no acepta a Jesús como su Señor y lo rinde todo, no va a escuchar la voz de Dios. Y yo quiero que lo entiendas, porque de acá desde el púlpito uno ve muchas personas y uno ve algunos que están con el corazón rendido, atentos a escuchar, y esos son los que se van con todo. Hay otros que vienen así, malacarosos, a ver, que ya me hable. No, mijito, usted tiene el corazón duro. Si usted no rinde completamente su corazón, se hace como un niño, se hace sensible, por más de que Dios le hable, sus oídos van a estar tapados, sus ojos van a estar cerrados. Arranca cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Jesús. Mira, antes de nosotros entregarle nuestro corazón a Jesús, antes de rendirle nuestra vida a Jesús, nosotros estamos separados de Dios. Porque es que hay personas que dicen: pero si Dios existe, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no lo puedo experimentar? ¿Por qué? Porque eso es lo único que muestra. El que no podamos ver a Dios y todo simplemente muestra que todo lo que dice la Biblia es verdad. Porque la Biblia nos dice que el hombre está separado de Dios a causa del pecado. Es esa separación. Por más de que Dios habla, si hay una separación, pues tú no vas a poder escuchar. ¿Es posible que alguien que no está en este lugar me escuche a mí? No, porque hay una separación, hay una distancia. Tú me estás pudiendo oír a mí porque no hay esa separación. Entonces, de la misma manera, aquel persona que no le ha rendido su corazón a Jesús está separado de Dios a causa de sus pecados, y a pesar de que Dios hable, no le va a poder oír. Pero en el momento en que tú le rindes tu vida a Jesucristo, tus pecados te son perdonados, tu relación con el Padre te restaurada, y de esa manera la comunicación se restablece. Todos somos pecadores. En el cristianismo no es señalar al otro: usted es pecador. Todos somos pecadores. ¿Hay alguien acá que jamás haya pecado? No, de pronto han pecado de una manera en la que tú no has pecado. Pero todos somos pecadores, y por lo tanto todos nosotros estábamos privados de la gloria de Dios. Y es algo que no se puede resolver por nosotros. Es algo que Jesús tuvo que morir en la cruz por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Y cuando tú le rindes tu vida a Jesús y tú decides creer en Él, pues tus pecados te son borrados. Y en este momento tú ya puedes volver a estar con el Padre, y ya puede empezar a haber una comunicación. Entonces, acá lo primero es: ¿tú quieres oír la voz del Padre? Tú tienes que rendirle tu vida a Jesucristo. Si tú no le rindes tu vida a Jesucristo, tú no vas a poder tener esa comunicación, esa comunión, esa relación con Dios. No va a ocurrir. Pero si tú ya le rendiste tu vida a Jesucristo, bueno, pues Jesús en esta parábola nos está hablando a nosotros de diferentes ruidos que toca callar, porque van ahogando la palabra. La parábola nos enseña que la palabra que se entiende produce fruto. La palabra que él arroja y no se entiende, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces, ¿es importante nosotros escuchar la voz de Dios? Sí. Y es importante entender lo que Él nos está diciendo, porque es la única manera en que tú vas a poder dar fruto. Pero hay ciertos ruidos que nosotros debemos callar para poder escuchar la voz de Dios. ¿Cómo funciona? Vamos a hacer este ejercicio. Yo estoy acá hablándote a ti en este momento. Yo no dejo de hablarte, yo vengo a darte a ti este mensaje.
Pero a pesar de que yo estoy hablando, tú no me estás pudiendo escuchar por la cantidad de ruido que hay alrededor. Pero si nosotros en un momento callamos todo el ruido, ahora tú vas a poder oír mi voz de una manera más clara. Y eso es lo que nos pasa con Dios. Que a pesar de que Él no deja de hablarnos, hay ciertos ruidos que no nos dejan escucharlo. Cuando tú logras identificar la voz de Dios, tú te das cuenta que esa voz siempre estuvo. Lo que pasa es que hubo otras voces, otros ruidos y otras cosas que no te dejaban entender lo que Él te estaba diciendo. Así que hoy vamos a hablar de los ruidos que toca callar para poder escuchar la voz de Dios. ¿Están listos? Sí, dígale de lado, ¿está listo? Bueno, entonces, ¿qué ruidos? Marcos capítulo 4, versículo 15 dice: algunos son como los sembrados junto al camino. Acuérdate, la semilla es la palabra, ¿no? Y nosotros somos el terreno, el estado de nuestro corazón. Entonces dice que algunos son como los sembrados junto al camino, donde siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, o sea, tú la estás escuchando, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Entonces el Señor te habla, te entrega la palabra, tú la tienes y antes de que tú la entiendas, tú digas, Dios me dijo, llega Satanás y te la arranca. Entonces el primer ruido que tenemos que hacer es calla las dudas que te está sembrando Satanás. Calla las dudas que te está sembrando Satanás. Tú las oyes. Cuando Dios te habla, ahí mismo viene Satanás y te responde también con una duda. Y si tú no callas esas dudas, tú vas a salir diciendo es que Dios no me habla, Dios no me habla. Mira, desde Génesis vemos que cuando Dios habla a Adán y Eva y les dice, miren, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero excepto de este árbol, porque el día que coman del fruto de este árbol ciertamente morirán. ¿Quién aparece inmediatamente después? Satanás. ¿Y qué les dice? No es cierto. Lo que pasa es que Dios sabe que si comen del fruto de este árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios. Entonces, Dios habla y en ese momento aparece Satanás y también habla, sembrando una duda, para robar la palabra que Dios está sembrando. Le ocurre también a Jesús. Nos dice que cuando Jesús es bautizado, cuando salen las aguas, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y entonces se oye la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Ahí el Padre está hablando y está diciendo cosas bastante hermosas. Está diciendo, este es mi Hijo amado y muy complacido estoy en él. Inmediatamente, ¿qué pasa? El diablo empieza a hablarle a Jesús y le empieza a decir que si eres el Hijo de Dios. En otras palabras, viene a poner duda en lo que Dios había declarado. Sí, uy, empanada, ¿quién fue? ¿Quién fue el de la empanada? Delátelo si está al lado suyo. Bueno, entonces, en el momento en que el Padre llegue y dice, este es mi Hijo amado, aparece el diablo diciendo, si usted es el Hijo de Dios, o sea, poniendo en duda lo que el Padre ha declarado. Ahora, si le pasó a Jesús, ¿tú no crees que te va a pasar a ti? Sales tú el domingo, Dios te habla, tú ya sabes lo que tienes que hacer, tú ya recibiste la instrucción, pero inmediatamente viene el diablo a ponerte a dudar. Oye, ¿qué tal que sean los frijoles? ¿Qué tal que usted se haya equivocado? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿A sembrar qué? Una duda. Después de que Dios habla, siempre el enemigo viene a sembrar duda para robar la palabra que Dios te ha dado. Cuidado con la duda que viene después de las experiencias que tenemos con Dios. Mira, hace varios años atrás, todavía no éramos pastores, pertenecíamos a un grupo de jóvenes con mi esposa, éramos líderes, y estábamos en un concierto, cuando de pronto en medio del concierto cayó una niña de 12 años muerta, en pleno concierto. Y entonces eso, imagínate la conmoción que causó. Empezó todo el mundo a gritar, todo el mundo así. Y en ese momento llega un estudiante de medicina que está entre los jóvenes, empieza a tomarle todos los signos vitales a la niña y está diciendo, la niña está muerta. Él empezó a desesperarse, le empieza a poner un espejo en la nariz, la niña no respiraba. El pastor en ese momento de jóvenes, al no poder atender la situación porque estaba con todo, me dice, Pedro, por favor encárgate de eso. Y estoy yo así encargado de eso. Y de pronto me tiran la niña encima. Y yo cojo a la niña y la niña muerta. Y en ese instante
yo digo, en el nombre de Jesús, levántate. Y la niña se levantó perfecta. Llegaron en ese momento los paramédicos, le tomaron todos los signos vitales. La niña perfecta, 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 sin ningún problema. Entonces, todos felices de lo que acabamos de experimentar, ¿no? Entonces, Dios revivió un muerto, no paramos de hablar del tema. Pero después vino Satanás. Y entonces empezó toda la persecución. La mamá de la niña empezó a decirle a la niña, si usted se murió, entonces ¿qué quiere decir eso? ¿Que usted en qué pecados está? ¿Qué está ocultando? Entonces la niña empezó, no, yo me estaba haciendo la dormida. Mejor dicho, empezaron tantos ataques que ahí mismo se empezó a negar todo lo que había ocurrido. Vino el milagro de Dios y después empezó a haber la siembra de duda de parte del diablo. Y yo pensaba, decía, ¿cómo es que todos experimentamos un milagro de ese calibre y no lo dejamos robar? Bueno, el milagro ocurrió porque la niña estaba viva. Pero lo que produce el reconocer un milagro, no lo dejamos robar. Porque siempre que tú tienes una experiencia con Dios, va a después venir Satanás a tratar de sembrar duda para robarte lo que Dios te ha regalado a través de dicha experiencia, a través de dicho testimonio. Mira, la Biblia nos cuenta la historia del profeta Elías. Y el profeta Elías fue alguien que fue usado con poder de una manera impresionante. Y era en la época en que el rey de Israel era el rey Acab. Y Acab tenía una esposa malvada. Su nombre era Jezabel, una mujer malvada. Eso era Satanás encarnada. Y Jezabel y Acab desviaron al pueblo de Israel de Dios. Y lo llevaron a adorar a un falso dios llamado Baal. Y empezaron a matar a todos los profetas de Dios. Entonces Elías, enviado por Dios, dio una orden y se cerró el cielo durante 3 años. 3 años no llovió nada, así que el país empezó a caer en ruina. Después de los 3 años, Dios nuevamente envía al profeta Elías, que se presenta ante Acab y le manda a convocar a todos los profetas de Baal. Después de que están todos los profetas de Baal convocados, más de 450 profetas de Baal, con los 400 profetas de la diosa Será, todos los falsos profetas están ahí convocados, y él les dice, mira, vamos a presentar un holocausto cada uno. Y después de presentar el holocausto, vamos a pedirle a Dios que caiga fuego. Y ustedes le van a pedir a Baal y yo le voy a pedir al Dios del cielo. Y el que haga llover fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estaba mirando. Así que los profetas de Baal cogieron, hicieron su sacrificio, empezaron a cortarse, a clamarle, a pedirle a Baal que lloviera fuego del cielo. Y así estuvieron toda la mañana y no ocurrió nada. Después de eso llegó Elías, tomó su sacrificio, lo puso, de hecho dijo, échenle agua a la madera, y empezó a mojar toda la madera. No sé si tú sepas, pero la madera mojada es más difícil que se encienda que la seca, ¿no es cierto? Solamente para el que no sabe química. Bueno, entonces empieza a mojarla y después ora, y con una sola oración cae fuego del cielo, se enciende, se llena este hombre del Espíritu Santo, manda a aniquilar a todos los profetas de Baal. Después sube al monte, la montaña, ora, hace que llueva por toda la tierra. Pues estamos hablando de un buen domingo, ¿no? Estamos hablando de un domingo de milagros. Estamos hablando de un domingo en el que él debió haber salido diciendo, ¿qué tal? Además, porque todo el pueblo se convirtió a Dios. Abandonaron a Baal y se volvieron a Dios. O sea, un domingo así es un buen domingo. Dígale al de al lado, yo creo que sí es un buen domingo. Era el domingo perfecto para usted traer a sus amigos no creyentes, para traer a su vecino, a su vecina que decía usted por qué va a esa iglesia, porque todos salieron creyendo después de ese domingo. Pero después de que Dios habla, después de que Dios se deja ver, ¿qué ocurre inmediatamente? El diablo habla. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, dice, Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Todo. Le contó, mira, imagínate que Elías llegó y entonces cogió y nos retó y entonces quiso llover fuego del cielo, y después de eso acabó con los profetas y hizo que nuevamente estuviera lloviendo, otra vez el país está prosperando. Dice, ¿y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada? Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos.
¿Qué dioses? Los que no habían podido hacer llover fuego del cielo. Aquellos que no habían podido defender a sus profetas. Además le envió un soldado, le envió un mensajero. Un mensajero, simplemente un mensaje. Simplemente el diablo abrió su boca. Y dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Y uno cuando oye eso dice, ¿qué pasó, Elías? Hermano, ¿qué pasó? ¿Quién tenía que haber huido? ¿Quién era? Jezabel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy sencillo. Elías escuchó a Dios, creyó y eso lo empoderó. Pero después escuchó al diablo, dudó y terminó huyendo. Cuando tú le crees a Dios, tú sales empoderado. Cuando tú le crees al diablo, tú terminas huyendo. Y el diablo sabe qué mentiras lanzar. Por eso lo primero que nosotros tenemos que callar son las dudas que el diablo nos está sembrando. Y muchas veces tú estás repitiendo esas dudas, están ocurriendo milagros en el servicio. Y empiezas tú, bueno, si esto es Dios, que me pase a mí. Estás repitiendo lo que el diablo te está diciendo al oído. Estás repitiendo las dudas del diablo. Lo que tú tienes en ese momento es que más bien creer lo que Dios está haciendo. Si está alineado con la palabra, yo decido creerlo, porque lo que tú crees de Dios te empodera. Lo que tú le crees al diablo te pone a huir. Cuidado con la duda que Satanás siembra después de una experiencia con Dios. Porque es Satanás queriéndote robar lo que Dios te ha dado. Es Satanás queriéndote desviar de a donde Dios te quiere llevar. Así que lo primero que tenemos que callar, ¿qué son? Las dudas que Satanás está sembrando. ¿Estamos? Entonces usted empieza a buscar a Dios. Bueno, Señor, yo necesito que tú me hables. Lo primero que usted tiene que empezar es a identificar todas las dudas que Satanás está poniendo. Usted está mal de salud y empieza Satanás, esto va de peor en peor. Ese dolor que usted tiene en el cuello, cáncer. Pregúntele a Google y verá. Y empiezan todas esas dudas tú a seguirlas y ya no importa lo que Dios te diga, porque es que tú ya estás sumergido con todo lo que Satanás te está diciendo. No, lo primero que tú vas a decir, un momentico, yo voy a callar todo lo que vaya en contra de lo que Dios está diciendo. Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, son planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Entonces no importa la situación que tú estás pasando, tú siempre tienes que callar todas las voces que vienen en contra de lo bueno que Dios te ha preparado para ti en el futuro. Todas esas voces de calamidad, de muerte, de enfermedad, de destrucción, se tienen que callar. Porque mientras que tú las estés escuchando, aunque Dios te hable, tú no lo vas a estar oyendo. ¿Qué otra voz tenemos que callar? Marcos capítulo 4, versículo 16 dice, otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. O sea, ¿estos alcanzan a oír la palabra? Sí, de hecho salen contentos de la iglesia, salen felices, salen diciendo, pastor, me encantó. No, estoy feliz. El siguiente domingo no se les ve. ¿Por qué? Por la forma en que recibieron la palabra. Con alegría, de una manera superficial, de una manera emocional. Son supremamente emocionales. Mire, hay gente que tiene unas experiencias con Dios increíbles. Uno dice, ya, ahora sí se rindió. Y por una pendejada. No, es que el pastor pasó y no me saludó. No sé si usted sepa, pero yo soy un ser humano que a veces tengo muchas cosas en mi cabeza y a veces me distraigo y no veo a todo el mundo que está a mi alrededor, no se lo tomé personal. Pero esas son unas bobadas que uno dice, de verdad, de verdad. Yo recuerdo una vez que estábamos en la iglesia y entonces mandamos a que pasaran las personas que querían quedar embarazadas. Entonces pasaron unas mujeres y empezamos a orar por ellas. Pero una de las que pasó era una líder que ya no quería pasar porque ya estaba dándose por vencida y no quería pasar y no quería pasar. Pero ese día se animó y pasó y nos alegramos todos.
Entonces uno con la emoción oró fuertemente, de hecho ya tiene 2 bebés, está líder, y todos contentos. Y entonces otra de las que pasó, el esposo no quiso volver porque no habíamos orado al mismo tiempo por esta que por esta. Parece absurdo, ¿no? Ahora cronometramos las oraciones. Arranca un momentico, Pati, vamos a orar para asegurarnos que a todos se ore por igual. Pero tú entiendes que si tú eres así de superficial, de emocional, aunque Dios te hable, tú nunca vas a producir fruto, porque el diablo rápidamente te manda cualquier otra emoción o cualquier cosita pasa y ahí mismo se te perdió todo. Se perdió toda la cosecha, todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Mira, la palabra perseguida va a provocar persecución o problemas que a la larga no son problema. Porque es que el camino es Jesús. Está libre, ese camino está libre. Al lado está Satanás haciendo monerías, que es esa persecución, esos problemas, para que tú dejes de poner la mirada en el camino y la pongas en el problema. Para que de esa manera los emocionales pierdan lo que Dios ha sembrado en sus vidas. Entonces lo segundo que tú tienes que callar son tus emociones. Calla tus emociones. Calla tus emociones. Calla tus emociones. Y más bien empieza a vivir por principios. Mira, la palabra se recibe con alegría. Esa alegría es, en el original griego es chara. Diga chara. Bueno, que es una emoción inicial, superficial y pasajera. Es como una alegría que no va a durar mucho tiempo. Y esto habla de la persona que vive a Dios de una manera emocional por lo que siente. Siempre estás pensando en lo que estás sintiendo, lo que estás sintiendo. Entonces cuando siente felicidad, Dios estaba. Cuando siente un problema, Dios no estaba. Cuando se siente, mejor dicho, que Dios me ama. Cuando no sintió a Dios, Dios me odia. O sea, no va la palabra, porque la palabra de Dios tú lees y te dice hoy te amo. Y mañana lees y te dice te amo. Y mañana vuelves a leer que dice te amo. No, es una persona que no se basa en esos principios, sino se basa en sus emociones. Su Biblia son sus emociones. Hoy Dios me ama. Hoy Dios no me ama. Hoy Dios me rechaza. Hoy Dios, sus emociones son las que le están dictando lo que Dios está diciendo o no. Sus emociones es la voz que ellos han convertido en la voz de Dios. Hoy se tiene que caer ese ídolo. Hoy se tiene que caer ese ídolo, porque es que lo que tú sientes no es lo que Dios está diciendo. Lo que tú sientes no es lo que Dios te está diciendo. Esa no puede ser más tu Biblia. Lo que tú sientes no puede ser lo que Dios te está diciendo. Esa no puede ser tu Biblia. Porque todas esas personas cuando la palabra les produce una emoción positiva, la recibe, la cree, se siente cercano a Dios. Pero de la misma forma, cuando viene cualquier problema, cualquier persecución, entonces ya no oye a Dios, ya están embriagados por sus emociones, ya se deprime. Mira, la persona emocional sigue el Dios de sus emociones. Vive de acuerdo a lo que siente. Y por eso en Full Life nosotros no vivimos por vivimos por principios y no por emociones. Muy bien, entonces volvamos a repetirlo porque me hicieron confundirme. En Full Life vivimos por principios y no por emociones. Eso quiere decir que a pesar de lo que nosotros sintamos, nosotros creemos y obedecemos lo que Dios dice en su palabra. Esa es la verdad. No importa si yo siento que Dios me abandonó. La palabra de Dios dice, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, el Señor jamás te va a dejar. No hay manera de que Dios te deje. Dios te ama demasiado. Jamás te abandonaría. Entonces no es por lo que sientes, es por lo que Dios dice. Ahora volvamos a Elías. Después de Elías oír a Jezabel, él empieza a sentirse deprimido, triste. Y se sumerge en sus emociones. Y se va a un lugar apartado y se echa la derrota. Se emborracha de tristeza. Y como todo borracho,
Usted sabe que un borracho no escucha nada, ¿no? Él no oye nada, él solamente está atrapado en su borrachera. Dice Primera de Reyes 19:4, dice, y caminó todo un día por el desierto. O sea, ni siquiera Dios lo llevó al desierto. Él mismo se metió en un desierto. Mira, hay desiertos en los que Dios te mete para producir algo en ti. Hay otros en los que tú te metes por seguir tus propias emociones. Hay gente que se complica la vida porque está siguiendo sus emociones. No te metas en desiertos a los cuales el Espíritu no te está llevando. No te metas a desiertos en los cuales tus propias emociones te quieren llevar. Hay un momento en que tú tienes que decir, momentico, si Dios me tiene una tierra prometida, ¿por qué voy a vivir en un desierto? Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, wow. Un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Joreb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Mira, ¿qué hace Dios? Dios lo pone a pasar la borrachera emocional. Le dio caldito en la mañana, que se le quite esa borrachera, porque mientras que usted ande borracho, aunque yo le hable, usted no me va a escuchar. Entonces, duerma la borrachera, aliméntela, porque lo cierto es que mientras que nosotros estemos embriagados por nuestras emociones, aunque Dios nos hable, nosotros no lo vamos a escuchar, no lo vamos a entender. Si quieres oír a Dios, calla la voz de tus emociones. Porque si una vez tú entras emocionado, es que puede ser cualquier tipo de emoción. Mujer, fuiste al mall y de pronto viste la cartera que tú quieres, la que te va a dar identidad, la que va a resolver todos tus problemas que tú tenías y en descuento. Y tú te emocionas, estás emocionada y le dices, Dios, mándame una señal si tú quieres que la compre. Y no pasa nada. No pasó nada, esa es la señal. Emocionado, es difícil escuchar. Es difícil escuchar. Mira, cuando nosotros estábamos en el anterior edificio, en el anterior templo, que era un templo arrendado, había una parte del edificio que nosotros no habíamos alquilado, pero teníamos la primera opción. O sea, si alguien aparecía para alquilarla, nos decían a nosotros si la queríamos tomar. Entonces, apareció alguien queriéndola alquilar, entonces nos buscaron, nos dijeron, miren, quieren tomar la primera opción. Y yo recuerdo que era viernes y nos reunimos en ese momento, los que éramos parte del board de la iglesia, y antes de orar, ahí mismo todos dijimos, sí, 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 esto es de Dios, porque teníamos una emoción. Y entonces yo dije, bueno, pero ayunemos 3 días. ¿Para qué ayunemos? Pero bueno, ayunemos 3 días. Mire, al siguiente día la emoción ya se bajó y yo empecé a sentir que Dios me dijo, no. Y entonces nos reunimos y cómo van en el ayuno y todos diciendo, no, hemos sentido que Dios nos está diciendo que no. No tenía sentido, porque uno dice, si la iglesia va a crecer, ¿cómo? Y al siguiente día Dios cogió y me dijo, no. Y fue como que todos dijimos, Dios nos dijo que no. Y apareció una líder y dijo, no sabía lo que estaba ocurriendo. Y me dije, pastor, tuve un sueño y en el sueño Dios le entregaba a usted las llaves de un templo propio. Yo supe ahí ya, sin emoción, que Dios me estaba diciendo, no, no alquiles, porque de acá salen a templo propio. Estamos en templo propio. O sea, si yo o si nosotros no hubiéramos callado las voces de nuestras emociones, no estaríamos en templo propio. Porque en lugar de haber ahorrado para un down payment para acá, nos hubiéramos gastado toda una renta cuando los planes de Dios eran diferentes. ¿Sí entiendes por qué toca callar las voces de nuestras emociones?
Si quieres oír la voz de Dios, calla tus emociones. ¿Cómo hacer? Muy sencillo. Coma y duerma. En otras palabras, deje que la situación se aclare. Porque el que está bravo, o eso está borracho. En un momento en que usted a alguien bravo no le hable, deje que se le pase. ¿Ok? Cálmese. Está ansioso. Ore. Agradézcale a Dios. Enfóquese en todo lo que está bien. Y si es necesario, ayune. Siempre que la emoción está bastante fuerte y usted quiere escuchar la voz de Dios, métase en un ayuno. Jeremías 17:9 dice: nada hay tan engañoso como el corazón del hombre. Mire que en el mundo dicen: ¿qué te dice tu corazón? En Dios es: ignore lo que le está diciendo su corazón. ¿Qué le dice Dios? Y para escuchar a Dios, calle el engañador. Y el mayor engañador que usted tiene es su propio corazón. Las emociones son bastante engañosas. Calla tu corazón, calla tus emociones para escuchar a Dios. Cuando las emociones son fuertes, no vas a escuchar a Dios aunque Dios te esté hablando. Lo que nos lleva a la última voz que tenemos que callar. Y dice en Marcos capítulo 4, versículo 18: otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra. ¿Estos también la oyen? Sí, se le alcanzan a oír. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Aunque la oyen, los pensamientos por preocupaciones, por el engaño de las riquezas, es que toca obtener dinero, es que toca obtener más, porque hay algunos que creen que su propósito de vida es obtener más dinero. Todo lo que hacen es para obtener más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Van a obtener le ofrecen 2 trabajos, ¿cuál paga más? Absurdo, ¿cómo así? Entonces, ¿usted está detrás del dinero? Porque hay un falso Dios que se llama Mamón, que es el Dios dinero, que quiere regir, quiere gobernar tu vida. De hecho, Jesús dijo: nadie puede servir a 2 señores, nadie puede servir a Dios y a Mamón. Y este mundo anda detrás de Mamón. Entonces, aquella persona que todo el tiempo está buscando cómo obtener más dinero, cómo obtener más dinero, cómo obtener más dinero, aunque Dios le hable, no va a terminar siguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque está siguiendo a Mamón. Entonces dice: pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Entonces, número 3, calla las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los malos deseos. En el anterior nosotros callamos nuestras emociones. Acá tú callas tus pensamientos. ¿Estamos? En el anterior es lo que sientes, en esta es lo que piensas. Porque una preocupación es lo que tú estás pensando todo el tiempo. Una persona que está preocupada, su cabeza, ¿cómo está? Pensando en el tema, en el problema, en darle la vuelta, en cómo puedo resolver. Y entonces Dios te está hablando, pero hay un ruido en tu cabeza por las preocupaciones. Por el afán de conseguir dinero, ¿cómo lo puedo conseguir más? O por los malos deseos, todo lo que son malos deseos, que es obtenerlo de acá abajo, de cualquier manera. Mientras que tú no calles las voces de tus pensamientos, tú no vas a identificar la voz de Dios, no vas a escuchar a Dios, aunque Él te esté hablando. En el anterior callas emociones, en este callas pensamientos. 3 pensamientos: riqueza, Dios mamón, todo lo que tiene que ver con respecto a dinero, obtener dinero, 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 cállalo. Malos deseos, todo deseo contrario a Dios. Preocupaciones de la vida, lo que te produce ansiedad e inquietud en esta vida. Y te voy a dar un ejemplo. Pedro, llega Jesús, está con sus discípulos y les dice: ¿quién dice las personas que soy yo? Entonces todos ellos dicen: no, pues dicen que tú eres Elías, Jeremías, uno de los profetas. Ok. Y mira a los dos y le dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro en ese momento dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en ese momento llega Jesús y dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque eso que tú has dicho no te lo ha revelado a ti, ni carne ni hueso, sino te lo reveló el Padre que está en el cielo. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es: Pedro, escuchaste la voz de Dios. Bien. Inmediatamente después de eso, Jesús empieza a hablarles: bueno, miren, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús tiene que ir a la cruz, morir y va a resucitar. Y entonces Pedro llega y dice: de ninguna manera, eso no te va a pasar. Y llega Jesús, se voltea y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
O sea, Pedro pasó de escuchar la voz del Padre a escuchar la voz de Satanás. ¿Qué lo llevó a escuchar la voz del Padre? Pensar en las cosas de Dios. ¿Qué lo llevó a escuchar la voz de Satanás? Pensar en las cosas de los hombres. Ya empezó con su tema de preocupaciones por temas, por cosas terrenales. Esto lo encontramos en Mateo 16:23. Jesús se volvió y dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Pedro se empieza a preocupar y empieza a pensar en las cosas de abajo, empieza a dejar de escuchar la voz del Padre y empieza a escuchar la voz de Satanás. Ahora veamos en Elías. Primera de Reyes 19:23 dice: el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña. Él se había encuevado. Mira cómo Elías, siguiendo sus emociones, se fue a un desierto al que Dios no lo estaba llevando. Siguiendo sus preocupaciones, se metió en una cueva donde Dios no lo estaba llevando. Entonces hay un momento en que Dios llega y le dice: mira, o sales del desierto de tus emociones, o no te puedo hablar, pero él salió del desierto de sus emociones a la cueva de sus preocupaciones. Y Dios le dice: salga, no se encueve. Y él andaba, pues no, es que me van a matar, Jezabel, soy el único que quedo con vida. Preocupado. Sal de la cueva de tus preocupaciones porque Dios quiere que tú lo escuches. Y entonces mira el ejercicio que hace Dios. Dice: sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por ahí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. O sea, vino un huracán, partió una roca, pero Dios estaba ahí. No. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Dios ya le había dicho que saliera de la cueva. ¿Qué hacía dentro de la cueva? Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí Dios le habla todo lo que tiene que hacer y todo lo que va a ocurrir. Ahí nuevamente sale Elías empoderado. Va y declara el fin de Jezabel. Va y unge a Eliseo, quien sería su sucesor. Va y monta la escuela de profetas. O sea, ahí arrancó la mejor parte de su vida, la de mayor propósito. Algo que mientras que él no escuchaba la voz de Dios no iba a ocurrir. Porque mientras que él no escuchaba la voz de Dios, él simplemente veía el fin de su vida. Cuando él escucha la voz de Dios, se da cuenta y dice: no es el fin. Esto apenas está arrancando. La mejor parte de mi vida está en el futuro. Mira, si tú vienes pensando que la mejor parte de tu vida está en el pasado, es porque tú dejaste de escuchar la voz de Dios. Eso es así de sencillo. Todo aquel, el que mira al futuro y no ve la mejor parte de su vida hacia el futuro, dejó de escuchar la voz de Dios. Se metió en una cueva. Te metiste en una cueva y Dios te está diciendo: sal de la cueva. Sal de la cueva. Dios ya le había dicho: sal porque yo me voy a presentar, pero él se queda dentro de la cueva. Y dentro de la cueva empieza ese huracán, empieza ese terremoto, empieza ese fuego, empieza todo ese ruido. Y una vez que pasa, ocurre un murmullo. Bájale la música, por favor. Ocurre un murmullo. Todo. Ocurre un murmullo. Es tan pasito.
que si no hay un completo silencio, no se puede escuchar. Así que Dios le estaba diciendo a Elías, Elías, o calla los huracanes de tus preocupaciones, o callas la ansiedad de esos terremotos, o callas el afán de esos fuegos, o aunque yo te hable, no me vas a escuchar, porque es en un murmullo que yo te voy a hablar. Es en un murmullo que yo te voy a hablar. Dios te habla, pero tienes que aprender a callar todas las voces que quieren ahogar su voz, porque Él habla con un murmullo. Y hay algunos que se metieron en desiertos a donde Dios no los llevó. Hay otros que se metieron en cuevas donde Dios le está diciendo, sal de tu cueva. Deja de insistir en esa cueva. Y tú estás insistiendo porque estás preocupado por el futuro, porque estás preocupado por la economía, porque estás preocupado por tu salud y qué va a pasar con tu familia si tú no estás para responder por ellos. Y Dios te está diciendo, sal, y tú en este momento insistes, no, es que esto, y Dios te dice, sal de esa cueva ya, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti y para tu familia. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Hay algunos que creen que la fidelidad de Dios se acaba cuando ellos llegan a su vejez. Y le están temiendo a la vejez porque dice, ¿quién se va a encargar de mí y de mi familia cuando yo ya esté más viejo? Y Dios te dice, me encargué de ti cuando eras un niño. ¿Tú crees que te voy a abandonar cuando seas un viejo? Calla esas voces de preocupación que están ahogando lo que yo te estoy diciendo. Hay algunos que creen que ya no hay propósito, que creen que ya nada bueno va a ocurrir. Y Dios te está diciendo, es tiempo de que calles esas emociones, de que calles las dudas que el diablo te está diciendo y que calles tus preocupaciones. Porque a Moisés lo llamé a los 80 años y durante 40 años más lo usé. No le pongas edad a mi propósito, porque te voy a usar a la edad en la que tú tienes, en la edad que tú tendrás, hasta que te llame a mi presencia. Hoy el Señor te dice, deja de escuchar la duda que Satanás te está sembrando. Deja de escuchar a tus emociones como si fueran mi voz. Calla las voces de tus preocupaciones y disponte a escuchar mi voz a través de las 7 maneras como yo te hablo. Porque yo no dejo de hablar, pero tú sí puedes dejar de escuchar. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.